descrédito de los gobiernos de Danilo Medina es ahora mismo mayor que de los gobiernos de Leonel Fernández. Es que el crecimiento de Leonel Fernández se ha sustentado en desmedro del PLD y el ser humano tiene una tendencia natural a lo fácil, al enriquecimiento pronto y rápido con el menor esfuerzo. Eso es una lógica humana y mucho más en sociedades como la nuestra, donde no ha habido regímenes de consecuencia para la corrupción. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Bueno, buen amigo Luis R. Santos, colaborador de acento.com.do, es un destacado hombre de las letras, escritor, novelista sobre todo, pero también pone el ojo como persona que no es indiferente a lo que ocurre en la sociedad en otros ámbitos, y de vez en cuando hace aportes en el análisis político. Bienvenido, Luis. Gracias, Gustavo, por la invitación nueva vez. Bien, primero, ¿cómo va tu producción? Yo sé que tú estás trabajando en una nueva novela. Bueno, yo terminé una novela y ahora alguien la está revisando. Está en ese proceso ya. Sí, pero inmediatamente comencé una nueva novela, porque el escritor que tiene vocación tiene que tener disciplina y sobre todo tiene que estar dispuesto a desembarazarse de un texto ya escrito para empezar una nueva aventura escritural, una nueva aventura literaria. Porque la literatura no es más que una aventura, es un juego. Y una pasión. Es una pasión. Entonces, y además, tú sabes que en las horas terribles, en las oficinas, la burocracia a veces te consume y tú tienes que tener algunos momentos disponibles. Las escapadas, ¿verdad? Aislarte un poco y... para poder, bueno, pues... refrescar el espíritu con la creatividad. Bien, me alegro. Yo escuché por ahí que una de esas novelas es un thriller, me parece, ¿no? Sí, sí. Bueno, las novelas mías casi todas tienen esa característica, porque yo siempre analizo, como escritor, analizo el texto de la perspectiva del lector. ¿Qué va a suceder cuando Juan Pérez o Isidro Ramírez agarre este libro y lo empiece a leer? ¿Qué va a sentir? ¿Se va a interesar por seguir leyendo? Porque eso es muy importante, que el propio autor esté consciente de que su producto escritural va a estar dirigido a una segunda persona. Entonces tú tienes que tener las herramientas, tienes que manejar el oficio de tal forma que ese lector se interese en lo que tú estás contando. No solamente que esté bien escrito, que ese es el primer trabajo del escritor, escribir bien, pero después contar bien, y más la novela, que la novela, según Mario Vargas Llosa, mi gran admirado Vargas Llosa, dice que la novela no es más que una historia bien contada, y yo asumo ese criterio desde todos los puntos de vista. Así decía también Giovanni Papini, que incluso la historia del ser humano más común, si se narra y se cuenta bien, es una gran novela. Así bueno, es. Pasemos entonces a... Estamos en un año preelectoral y aquí este es un país que vive permanentemente, parecería, en campaña o en política. Por lo que tú ves, uno ha visto mediciones y unas dan al presidente Luis Abinader muy bien situado, otra que maneja la oposición, algunas colocan o a Leonel Fernández, si no por encima, muy cerca de Luis Abinader, y la que presentan los estrategas del PLD dicen que Abel Martínez es la persona a vencer, o en primera o segunda vuelta. ¿Quién tú piensas al día de hoy que será el candidato que va a competir con el presidente Abinader? Bueno, competir, yo no veo competencia. Veo una persona en segundo lugar, que para mí es Leonel Fernández, por un hecho muy simple. El descrédito de los gobiernos de Danilo Medina
es ahora mismo mayor que de los gobiernos de Leonel Fernández, aunque a nivel de corrupción el de gobierno de Leonel Fernández fue tan corrupto como el de Danilo Medina. Pero piensa que la gente tiene más presente los de Danilo. Exactamente, porque es más reciente en el tiempo. Entonces, al suceder la división del PLD, crearse la Fuerza del Pueblo, el descrédito del PLD ha empujado a muchos dirigentes y simpatizantes del PLD a aterrizar en la Fuerza del Pueblo. Lo que ha habido es un trasiego de votos del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Eso no significa lo que significa es que el crecimiento de Leonel Fernández se ha sustentado en desmedro del PLD por las cosas que hemos estado comentando respecto a la mala imagen, al mal sabor de boca que dejó el gobierno de Danilo Medina. Entonces eso está afectando a Abel Martínez, que es un candidato también, diríamos que está dentro de la misma categoría de Leonel, políticos hechos en base al Estado, hechos en base a la corrupción, carreras que se han sustentado en esquilmar al Estado dominicano, porque no olvidemos que Abel Martínez fue durante muchos años presidente de la Cámara de Diputados, y Abel Martínez era un hombre muy pobre, muy sencillo, de una familia, incluso él era un empleado privado cuando llegó a la política, y de buenas a primeras, siendo presidente de la Cámara de Diputados, Abel sale con una fortuna que en un país, solamente en República Dominicana, no se le ha pedido cuenta a él por esa fortuna. Entonces Leonel y Abel tienen el mismo perfil a nivel político en ciertos sentidos, pero realmente lo que ha pasado con Leonel, ese crecimiento que él ha experimentado, es que se le han ido gente al PLD y él lo ha captado como se veía, porque el PLD es un partido que mantenía la militancia básicamente con las dádivas del Estado, con el empleo público, con las ayudas, con las nominillas. Entonces ahora, al no disponer el PLD de esos recursos, bueno, Leonel se ha aprovechado de esa situación. Pero no veo posibilidades de que Leonel Fernández sea un real competidor con el presidente de la República, porque el presidente de la República está por encima ahora mismo de todos los políticos dominicanos en el aspecto de credibilidad, en el aspecto de simpatía, en el aspecto de honradez, y además está haciendo una gran ejecutoria. A pesar de las dificultades que vive el mundo, la pandemia, la guerra en Ucrania, todos los problemas del encarecimiento, de los fletes a nivel internacional que han provocado elevación de precios a nivel mundial, República Dominicana ha sobrevivido, República Dominicana se ha mantenido estable, República Dominicana está creciendo, República Dominicana es el país el tercer lugar que en América Latina va a crecer, solamente Guyana y creo que Uruguay van a crecer más que República Dominicana. Por primera vez el país alcanza los 15,000 millones de dólares en reservas en el Banco Central. El país crece, el país se mantiene estable, el dólar recientemente hizo un pequeño pataleo, pero ya se estabilizó de nuevo, con tendencia a la baja. Entonces, ¿tú piensas que los resultados en la economía, más, digamos, ese descrédito que tú dices que arrastran tanto Leonel Fernández como Abel Martínez, serán factores fundamentales para que el presidente prácticamente acuda a las elecciones si se inscribe y se repostula sin competencia? Vamos a poner un puntito ahí, Luis, y volvemos para plantearte otras cosas, otras aristas del comportamiento que podría ocurrir en el votante dominicano en 2024. Continuamos con Luis R. Santos, escritor y también en esta ocasión como un veedor, un analista de lo social y lo político. Bueno, hay un sector de la sociedad dominicana
que está claramente, digamos, a la vista, ¿no? Identificado, que es el sector conservador. Uno sabe qué piensan, qué buscan. Por lo que uno ha visto, tanto Leonel Fernández y su Fuerza del Pueblo, el PLD, y digamos que en algún modo también el PRM, se disputan ese segmento. El segmento conservador, que apuesta a los valores tradicionales, que se opone, por ejemplo, a las tres causales, que recela de la lucha de las mujeres por los derechos, ese tipo de cosas. En el aspecto migratorio, muy duros contra la migración haitiana. Y muchos dicen, bueno, la oposición del PLD y Fuerza del Pueblo un poco se quedó sin discurso porque el presidente ha hecho lo que los sectores más duros de la derecha querían, un muro en la frontera, está aplicando la ley de migración, ha olvidado un poco lo de las tres causales, se ha entendido muy bien con las iglesias, por ahí no hay problema, digamos. Ahora, hay un segmento que es el segmento liberal, que fue fundamental en esa amplia coalición que le dio el triunfo al presidente Abinader, que hoy como que no sabe con quién estar, porque si bien no está contento con el PRM, si mira para Fuerza del Pueblo y PLD, ahí la cosa es más a la derecha. El hecho de que ese segmento, Luis, se abstenga o intente algo propio, ¿no afectaría más que todo al PRM que contó con los liberales para llegar en 2020? Bueno, es que, Gustavo y amables televidentes, la mayoría de a esos que tú llamas liberales en el país, muchos de ellos son militantes del Partido Revolucionario Moderno, que venían del PRD, del peñagomismo. Entonces, ese grupo liberal... No, pero yo me refiero también en la coalición, Luis, recuerda que el PRM contó con fuerzas que tienen su incidencia, no son mayoritarias, por ejemplo, ahí está Frente Amplio y esas cosas, que apoyaron a Luis. Bueno, ellos primero son minorías que son importantes a la hora de hacer una mayoría. Pueden decidir una primera vuelta. Pueden decidir, y yo pienso que Luis Abinader seguirá siendo la mejor opción para ellos. ¿Por qué? Porque Luis Abinader es el único presidente que ha venido con un discurso en favor de terminar con la impunidad, que tiene un discurso que lucha en contra de la corrupción. Luis Abinader es el único presidente que ha venido realmente a demostrar con sus acciones que quiere terminar con las mafias que han depredado el Estado Dominicano a lo largo de la historia republicana. Entonces, esos liberales, a la hora de votar con conciencia, tendrán que apoyar o apoyarán, yo estoy seguro, a Luis Abinader, porque es el presidente más limpio que hemos tenido. Es el presidente donde es el gobierno donde menos corrupción ha habido, y la percepción de la población y de los organismos internacionales que miden la corrupción en una sociedad están en conteste con eso, que es el gobierno menos corrupto que ha tenido República Dominicana. Y los hechos hablan por sí solos. Si tú recorres el país, tú te das cuenta que el presidente está haciendo grandes obras a nivel nacional, grandes obras, y una parte importante de esas inversiones vienen del control de la corrupción, porque cuando tú hacías una obra de 5.000 millones de pesos y la sobrevaloraba y llegaba a 12.000 millones de pesos, 7.000 millones de pesos se quedaban en los bolsillos de los políticos y sus socios, y eso ahora no ocurre. No es que se haya erradicado la corrupción al 100%, porque eso es imposible. Siempre hay gente que intenta meter la mano. Y siempre lo intentará, porque somos seres humanos, los políticos son seres humanos, y el ser humano tiene una tendencia natural a lo fácil, al enriquecimiento pronto y rápido, con el menor esfuerzo. Eso es una lógica humana, y mucho más en sociedades como la nuestra, donde no ha habido regímenes de consecuencia para la corrupción. Entonces, ese segmento liberal va a apoyar al presidente Abinader, porque no creo que una gente que tenga un poco de sensibilidad social va a votar por Leonel Fernández teniendo a Luis Abinader ahí, porque son dos figuras totalmente opuestas. Uno tiene un discurso en favor de la independencia de la justicia, y el otro tomó a la justicia y la convirtió en una rehén para que le garantizara la impunidad a sus socios. Entonces son dos figuras totalmente contrapuestas, con valores totalmente distintos. Y si tú ves las encuestas que se hacen en torno en la población,
yo no sé de dónde salió una encuesta que vi que publicó Cavada, sobre los índices de aprobación en materia de corrupción que tenían Danilo, Leonel y Luis Abinader. ¿Cuál es el más corrupto de todos? El más corrupto sindicado fue Leonel Fernández. Pero eso es una encuesta científica, un sondeo que... Es un sondeo, pero si en este país somos serios, si hacen sondeos serios, tú puedes estar seguro que en ese contexto Luis Abinader sale por encima de ellos, pero por mucho le lleva la milla. Y eso, Porque el son hecho de figuras... que el presidente se ha visto como un presidente personalmente, que quiere hacer las cosas de manera correcta, que no es un hombre que auspicia una mafia y esas cosas, ¿tú piensas que con eso es suficiente para derrotar a los contendientes? Porque recuerda que en política se usan armas de todo tipo, inclusive armas sucias. Y esa gente, si algo sabes de propaganda. Bueno, la propaganda, yo te voy a decir cierto, nosotros, digo nosotros porque yo soy parte del gobierno, nosotros tenemos más méritos y argumentos que Leonel y que el PLD, por lo que he puesto aquí sobre la figura de Leonel Fernández, de Luis Abinader y sobre el gobierno del presidente Abinader. Entonces, ¿quién maneja el presupuesto de la nación? ¿Es Leonel o Abel Martínez? Es el presidente Luis Abinader. ¿Quién es que auspicia las ayudas a los más necesitados de este país? ¿Es Leonel, Abel o el presidente Abinader? El presidente Abinader. Los empleados públicos de este país son el 85% del gobierno. Solamente un 15%, que es radical, que puede ser del PLD o de la Fuerza del Pueblo, vota en contra de su salario. El empleado público ¿Tú piensas vota... que automáticamente es así? Que quien está en el Estado, una vez incluso cambio de gobierno, está con quien está Claro, gobernando. porque es que la mayoría de gente que está en el gobierno, que es un empleado público, a veces lo inmiscuyen en la política, porque los políticos dominicanos siempre están buscando la forma de que el empleado público dependa de él para subsistir, que le responda. Pero una vez este presidente llegó, ese empleado público analiza su situación personal. Por ejemplo, yo estaba en el Ministerio de Interior y Policía, tenía 7 años, llegó Luis Abinader, me dejaron, tengo 3 años, voy a cumplir 4 años. Entonces, ¿por qué yo voy a votar en contra del partido al que supuestamente yo pertenecía antes? Va a votar por el gobierno, porque él analiza, supone, intuye que si el gobierno de Luis Abinader se reelige, él se va a reelegir en su posición también. Entonces, es un pensamiento lógico que le da al presidente de turno una gran fuerza a nivel de empleo, porque este país, el empleado público, aquí hay 900,000 empleados públicos casi del sector central, sin contar el municipal. Entonces, eso tiene un gran peso. El presidente Abinader va a arrancar las elecciones con ese entorno, con un 40% de votos, y va a tener que salir a buscar 10% de votos, y lo va a lograr por sus ejecutorias, porque es el mejor candidato, porque ha sido mejor presidente que Leonel Fernández, porque es un presidente que, a pesar de las dificultades que hemos tenido, este país ha crecido, se mantiene a flote. Bien. Te voy a contar algo para que tú me hagas un breve análisis. Muchas veces se dice que este es un pueblo de memoria corta, y nosotros aquí en un momento hubo lectores cibernautas de la página que hablaban de una posible candidatura de Danilo Medina para 2024. Discutiendo en la reunión de planificación, una de las compañeras de aquí, Nicole Espejo, dijo, ¿por qué no hacemos una nota de lo que se llama ahora periodismo de precisión? Recordando por qué Danilo no puede ser candidato. Yo y otros compañeros dijeron, pero eso está como lógico, él hizo un cambio en la Constitución y ahí expresamente dice que él no puede volver a optar más. Pero ella me decía, pero parece que los lectores no lo saben. Digo, pero es extraño esto. Finalmente dijimos, sí, pues haz la nota. Y tuvimos unos resultados que nos asombraron un poco. Te voy a completar esa anécdota después de esta pausa. Pues bien, Luis, te decía, el resultado fue de esa nota
que mucha gente de edades desde muy jóvenes, pero también adultos, había olvidado ya lo que ocurrió en 2015, de que hubo un cambio constitucional y Danilo no puede postularse. Entonces, a raíz de ahí decíamos, ¿qué tanto la gente va a tomar en cuenta el pasado reciente para tener una decisión electoral? ¿Qué tanto la gente recuerda los problemas que hubo en el gobierno de Danilo, en los gobiernos de Leonel, para tomar, porque la gente dice aquí que apuesta a lo inmediato, de que es una especie de memoria corta? ¿Qué te dice a ti ese hecho? Bueno, lo primero es que así como ellos tienen su maquinaria de propagandística y de relaciones públicas, de comunicaciones, el gobierno también la tiene. Y la campaña no ha empezado. La campaña real para la presidencia de la República comienza en octubre, cuando se realicen las primarias en los partidos. Se abre la campaña para las primarias. Cuando se celebran en octubre. Sí, pues entonces antes se dan unos meses de campaña para las primarias. Me parece que en junio que se hace, o julio, se hace la campaña para las primarias. Y así como ellos van a decir cosas, van a hablar de los precios altos, nosotros también tenemos mecanismos informativos para explicarle a la gente por qué, por ejemplo, los fertilizantes que se utilizan en la agricultura han subido de precios. Por ejemplo, nosotros sabemos por qué los huevos han subido de precio, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. Por ejemplo, en Nueva York se está viviendo una locura. Un cartón de huevo de 24, de 2 docenas de huevos, cuesta $10. Estamos hablando que $10 son 560 pesos, y con 560 pesos tú consigues aquí 90 huevos. Entonces, no se pueden comparar los contextos, está claro, pero la inflación en el mundo ha sido generalizada. Los fertilizantes suben porque Rusia es el principal o el primero o el segundo productor mundial de fertilizantes. Y esa guerra ha afectado la producción en Rusia, pero también en Ucrania. Entonces todo eso está relacionado. Ellos van a atacar por los precios, nosotros vamos a atacar por algo que es más relevante, que es la institucionalidad, que es la lucha contra la corrupción, es la lucha contra la impunidad, que aquí hay un electorado, que hay un segmento de electores que piensa, no son los que se venden porque le subieron el aceite. Hay gente aquí que tiene conciencia de la situación del mundo, que ven noticias internacionales, que leen diarios locales e internacionales. ¿Y esa es la mayoría, tú piensas? Esa no es la mayoría, pero ganan unas elecciones. Yo imagino aquí que la clase pensante de este país va a votar 70 a favor de Luis Abinader y 30 a repartírsela entre Leonel y Abel. ¿Por qué? Porque ese 70% está consciente de las circunstancias. Y yo tengo datos de gente que yo conozco que dice, pero si reelegimos a Leonel Fernández y reelegimos a Danilo Medina, que gobernaron en tiempos cómodos, con precios del petróleo bajo, con estabilidad casi todo el tiempo en la economía mundial, ¿por qué no le vamos a dar la oportunidad a Luis Abinader, que ha gobernado en circunstancias muy difíciles? Y además en este país hay gente que agradece a este gobierno, porque Luis Abinader cuando llegó encontró el país cerrado, sin un chele para pagar la nómina de agosto. Ok, tuvimos que endeudarnos, pero eso fue a nivel mundial. Pero Luis Abinader se fajó para recuperar la salud de este país. Aquí se murieron 5,000 gente, de los países donde menos gente se murió de acuerdo a su población. Y eso fue fruto de un esfuerzo extraordinario que hizo este gobierno. Y de inmediato se fajó a trabajar con el turismo. Y aquí la economía se recuperó rápido. Aquí el turismo en el 2021 ya estaba prácticamente a niveles de prepandémicos. Entonces nosotros, hay argumentos y la gente consciente lo sabe. Y ese segmento importante de electores va a votar por Luis Abinader, porque no se va a dejar allantar de que los huevos están caros, o que el aceite subió, o que los plátanos están caros, porque ahora los PLDistas y los leonelistas en las redes sociales andan haciendo campaña con el plátano. Pero todo el que tiene un poco de cultura en este país, o sabe un poco de botánica, sabe que noviembre, diciembre, enero y febrero son meses inapropiados. Y es válido recordar que tú eres profesional de la agronomía. De agropecuaria. El plátano es una musácea. La musácea es un cultivo tropical. ¿Qué significa esto? Que lo afectan las horas de luz
que recibe. Es estacional. Cuando llega noviembre, los días se acortan y comienza a bajar la temperatura un poco. Entonces, como es un cultivo tropical, ¿qué hace? Recibe menos luz y hace menos fotosíntesis. Los plátanos se ponen más pequeños y más escasos. Pero además, Fiona desbarató muchas plantaciones aquí, en el Cibao, en el este y en el sur. También hubo tornados. Entonces, por eso el precio del plátano ha subido. Tú verás que en mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto, tenemos macanas de plátano a 15 pesos y a 12 pesos, mucho más barato, porque es un producto estacional. Bien. Muchas gracias, Luis. Siempre es bueno conversar contigo. En la medida que pase el tiempo, te volveremos a invitar para que des tu punto de vista sobre el acontecer nacional. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.